Vamos ahora a clasificar los estados estacionarios que empezamos a calcular eh, en el video pasado, ¿no? La idea es, eh, ya que sabemos cómo calcular el estado estacionario, que es calculando los ceros de la función que determina la edad autónoma de orden uno, el f de x, queremos ahora clasificarlo, ¿no? Esa solución, queremos dar más información acerca de esa solución constante. Entonces vamos a decir que un estado estacionario puede ser estable si las trayectorias cercanas al estado estacionario tienden a dicho estado estacionario cuando t tiende a infinito. Es decir, ese estado estacionario es como una asíntota horizontal a la cual las trayectorias están aproximando. Esto lo vimos anteriormente cuando vimos las em, ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden uno. ¿Sí? Vamos a recordarlo. em, Aquí. Y graficamos las trayectorias, ¿no? Aquí estábamos graficando las trayectorias em, de este tipo de dedo. Era x' menos ax igual a b. ¿Sí? Entonces, em, modificando la constante a o el desequilibrio inicial, podríamos tener distintas trayectorias, ¿no? Entonces, el estado estacionario lo vemos justamente ahí, es esa recta horizontal, porque justamente es la gráfica de una función constante, y las trayectorias, posibles trayectorias que podríamos tener, algunas alejándose del estado estacionario y otras acercándose. ¿Sí? Notemos, creo que esta es una buena observación, que ya hemos analizado una autónoma, en este caso lineal, ¿no? En este caso lineal es de hecho una autónoma, porque se puede escribir también como x' igual a ax más b. Entonces ya hemos resuelto el caso en el que el f de x es una función lineal. Entonces regresando a las autónomas, podemos notar de que ya se resolvió el caso en que x' es igual a x más b, ¿no? Cuando el f de x es una lineal. Ya lo hemos resuelto. Los estados estacionarios entonces son las soluciones constantes y ahora son estables si las trayectorias cercanas al estado estacionario todas tienden al estado estacionario a medida que t va a infinito. Y eso justamente se ve así, ¿no? Acá está la solución constante del estado estacionario y podríamos tener trayectorias cercanas al estado estacionario, ¿no? Esta es otra trayectoria. Esta es otra trayectoria, ¿no? Cambiando la condición inicial, quizás obtenemos una solución cercana al estado estacionario, pero distinta. Y las trayectorias cercanas al estado estacionario, todas están convergiendo hacia el estado estacionario. En este caso, la vamos a llamar estable. Podría ser inestable si las trayectorias cercanas se alejan del estado estacionario, ¿no? Por ejemplo, si aquí estuviese el estado estacionario, ahora trayectorias cercanas podrían alejarse, podrían estarse alejando, ¿no? Eso depende de cómo trabajamos las condiciones iniciales. Quizá por ahí hay una trayectoria con condición inicial un poco distinta al que la del estado estacionario, por lo tanto está cercana, pero a medida que t tiende a infinito se van alejando. Bien, y finalmente las semiestables son aquellos estados estacionarios cuando las trayectorias cercanas tienden a- al estado estacionario por un lado y por el otro se alejan. Bien, acá es bueno ver dos casos. Podríamos tener, sí, dos casos distintos. En ambos, acá tenemos el estado estacionario, solución constante. En el primero podríamos tener quizás trayectorias que se acercan por arriba, ¿no? Convergen, vienen de arriba y convergen por un lado hacia el estado estacionario, pero por abajo quizás se alejan.
tienden a alejarse. O al revés, por arriba tienden a alejarse, pero por abajo convergen, ¿no? Tienden a acercarse. En este caso, vamos a llamar a estos estados estacionarios semiestables. Bien, y entonces para poder determinar cuándo un estado estacionario es estable o inestable, ¿bien? A veces se puede usar el criterio de la primera derivada, el cual nos dice simplemente que eh, si la derivada de la función que determina la EDO es positiva, entonces el estado estacionario tiene que ser sí o sí inestable. Y si la derivada de la función que determina la EDO evaluada en el estado estacionario, ¿no?, es negativa, entonces debe ser estable. Cuando es cero, no hay información, por si acaso. Cuando no es cero no significa que tenga que ser semiestable. O sea, em, podría estar ocurriendo algo distinto. Pero definitivamente si es semiestable, la derivada va a ser cero, pero no viceversa, ¿no? Siempre y cuando f sea continua y derivable, ¿no? Bien, esto se sigue de algo, el criterio de la primera derivada, ¿no? Se sigue de algo muy sencillo. Vamos a leerlo con calma. Lo que pasa es que la primera derivada es igual a f de x. Y ahora lo que hacemos es aproximar linealmente la función f de x. Para valores cercanos, ¿no?, al estado estacionario, digamos, supongamos que acá es como si estuviéramos pensando en el centro, ¿no? Nuestro centro es el estado estacionario. ¿Ya? Si pensamos en centro como estado estacionario, entonces hacemos una aproximación lineal o si quieren un polinomio de Taylor de grado 1, que es justamente la aproximación lineal. Entonces, el polinomio de Taylor de grado 1, el P sub 1, será la función evaluada en el estado estacionario más la derivada en el estado estacionario multiplicada por x menos el estado estacionario, ¿no? Porque ese es el centro. Bien, ahí está. Entonces, em, bajo estas circunstancias, este f de xss es cero. Es cero porque por hipótesis, si es un estado estacionario, es un cero de la función. Entonces, esto se elimina. ¿Y qué cosa queda? Va a quedar entonces aquí la derivada evaluada en el estado estacionario multiplicada por x, ¿bien? Más em, este término menos la derivada evaluada en el estado estacionario multiplicada por el estado estacionario, que es una constante. Bien, entonces esto se comporta como ax más b, como la lineal. Entonces aproximamos linealmente. ¿Y cómo se comportaban las lineales? En el caso de las lineales, justamente cuando el a es positivo, o sea, cuando la derivada de la función f evaluada en el estacionario es positiva, el exponencial explota a medida que t va a infinito y por lo tanto es inestable. Y cuando es negativa, converge, ¿no? Entonces es estable. Bien, entonces es la idea de aproximar linealmente y ahora analizar qué es lo que habíamos obtenido anteriormente para las lineales, ¿no? Las trayectorias, cómo se comportaban dependiendo de la constante A. Bien, esa es la idea del criterio de primera derivada. Bien, entonces vamos a, eh, vamos a aplicarlo y sí, vamos a también observar aquí o reforzar la observación, ¿no? Vamos a hacer la observación, reforzar que si la derivada es nula, entonces no hay información. Bien, solamente tenemos información si es positiva o negativa, pero no cuando es nula. Hay que usar
otros métodos para analizar qué es lo que está pasando. Usualmente es un análisis de signo lo que hay que hacer. Bien, como vamos a ver en algunos ejemplos eh, más adelante. Entonces, empecemos aquí con algunos ejemplos nada más. No es necesario hacer todos, pero podemos empezar con algunos de ellos. Primero, habíamos calculado aquí, en el primer caso, los ceros, ¿no? Los estados estacionarios, que eran 0 y 1 en los estados estacionarios. Entonces, por el criterio de primera derivada, aplicamos la primera derivada y nos va a quedar 1 menos 2x. Bien, y ahora hay que evaluar esta primera derivada en los dos estados estacionarios. Recordemos que el primero era 0. Si evaluamos en 0, nos va a dar 1, el cual es positivo. Y por lo tanto, el primer estado estacionario es inestable. Y evaluando en el segundo, que era 1, si evaluamos en 1 nos va a dar menos 1, el cual es negativo, y por lo tanto podemos concluir que el segundo estado estacionario es estable. O sea que ya tenemos, sin resolver la EDO, sabemos que hay un par de soluciones constantes, 0 y 1, que las soluciones, las trayectorias alrededor de la solución constante 0 se alejan y alrededor de la solución constante 1 se acercan, ¿no? A medida que t va a infinito. Sí, esa es bastante información sin resolver la EDO. Ok, algo parecido podemos hacer aquí, en el segundo ejemplo, cuando f de x es x a la cuarta menos x al cuadrado. Entonces, la derivada será pues 4x al cubo menos 2x. 4x al cubo menos 2x. Veamos. La derivada en el primer estado estacionario, que era menos 1, es evaluar esto en menos 1. Si evaluamos esto en menos 1, es 4 por menos 1 al cubo, se mantiene, es menos 4. Menos 2 por menos 1 es más 2. Esto es menos 2, el cual es negativo, y por lo tanto el primer estado estacionario es estable, ¿no? El primer estado estacionario es estable. El segundo era 0. Pero si evaluamos en 0, nos queda 0. ¿Bien? Entonces ahí no sabemos. No hay información como habíamos mencionado anteriormente. No hay información. Eso no quiere decir que todo esté perdido. Sí se puede analizar qué cosa está pasando, qué tipo de estabilidad tiene el estado estacionario, pero debemos hacer un análisis un poco más delicado con em, el análisis de signos que debemos hacer. Y en el caso del estado estacionario 1, pues si es 1, tenemos 4 por 1 menos 2, que es 2 positivo, y por lo tanto el tercer estado estacionario es inestable. Bien, entonces queda de ejercicio 3 y 4. Basta con calcular la derivada y evaluarla ahí. Cuando se obtiene positivo es inestable, cuando se obtiene negativo es estable, y cuando se obtiene 0 no hay información, hay que usar otro método para analizar qué está pasando. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte, cuando empecemos a analizar los diagramas de fase. Por el momento podemos quedarnos ahí.